Un hermoso tiempo en la palabra del Señor y yo quiero decirle que vamos a hablar de la firmeza en medio de la crisis. Vamos a hablar de un personaje tan inspirador en la palabra del Señor como es el profeta Elías, profeta de fuego, del que se habla más de 25 veces en el Nuevo Testamento. Así que usted puede ver qué tan relevante y qué tan importante es que el Señor ha dejado para nuestra vida esta enseñanza tan hermosa en el primer libro de Reyes, donde vamos a empezar a caminar en el capítulo 17. Fíjese que estando meditando en la palabra del Señor en este primer libro de Reyes, capítulo 17, en los versos 1 y 2, donde vamos a partir. Así que usted prepárese con la Biblia ahí donde está en su casa, tome la palabra del Señor, agarre su libreta y empecemos a meditar en el consejo divino. Dios siempre tiene una palabra para edificar su vida espiritual. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y necesitamos paz en este tiempo en el que somos bombardeados por tanta información. Y la información que estamos recibiendo son noticias tremendamente tristes. Y son noticias que a la verdad deprimen, crean ansiedad, pero es la realidad de lo que se está viviendo. Por eso, como iglesia, como pueblo, como redimidos, nosotros tenemos que estarnos llenando de la palabra de Dios, llenarnos de fe. Cuando comemos la palabra de Dios, viene la inspiración de Dios sobre nosotros y aumenta nuestra fe, y es con la fe, hermano amado, que vamos a poder estar firmes en medio de la crisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? No en nuestras fuerzas, sino que las vamos a hacer en las fuerzas de aquel que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve y que está en control de todo lo que existe. Así que en las manos de Él depositamos este tiempo y esta enseñanza, y usted prepárese para meditar en el consejo de Dios y desconectarse de todo lo demás, de toda la información que hemos estado recibiendo, y permitamos que la palabra nos lave, la palabra nos limpie. Le voy a pedir que venga conmigo al primer libro de Reyes en el capítulo 17. Y fíjese que cuando estaba meditando, leí el verso 1 y verso 2, capítulo 17, primer libro de Reyes. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando aparece el profeta Elías, que es un profeta, hermano, tremendo, que marca tanto con los milagros tremendos que hizo, porque Dios lo mandó a actuar en un momento en que Israel estaba sumergido en una tremenda crisis. Y aparece en el capítulo 17, pero no se da mayor información de él, no se habla, como que no hay un protocolo de anunciar a Elías. Y entonces, cuando yo noto que el último verso del capítulo 16 dice lo siguiente: en tiempos de Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué. Entonces, cuando uno lee eso, como que dice: ¿y esto de dónde salió? ¿Qué pasó aquí? Si lo conectamos
con lo que dijo Josué en el capítulo 6 y verso 26, declaró, si usted recuerda, que cuando Josué dejó una instrucción bien firme y dijo que no se debería de reedificar Jericó. Sin embargo, en el momento en que aparece Elías en el capítulo 17, dice que se había reedificado Jericó. Mire qué cosa más tremenda. Mire que la maldición nunca viene sin causa, hermano. Había una causa por qué la crisis tan tremenda que estaba viviendo en el momento en que aparece Elías. Se habla de un tiempo de sequía de 3 años, 6 meses, según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, porque ya la vamos a leer. Y nos habla también Santiago, nos habla de Elías. Y yo solo quiero dejarle bien marcado que en el momento en que el profeta aparece, hay una crisis que el mismo pueblo de Israel había estado alejado de Dios, habían hecho exactamente lo que Josué les había dicho que no hicieran. Y cuando Josué les declara que aún hay una maldición de pagar con su hijo mayor y su hijo menor aquel que reedifique la ciudad, hizo caso omiso y lo hizo de todas maneras, lo hizo de todas formas. Y entonces ahí hace, fíjese, su entrada en el capítulo 17 y dice, y empieza a hablar de Elías. Pero yo quiero que usted venga a Santiago en el capítulo 5 y versos 17 y 18. Santiago, capítulo 5, 17 y 18, los versos dicen así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Mire cómo fue la oración: fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En esta enseñanza encuentro precisamente que dice que Elías era un hombre de una oración ferviente. En medio de declarar que había una crisis tan tremenda en el pueblo de Israel, dice que él oraba fervientemente. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando hay crisis, cuando hay problemas? No es llenarnos tanto de información, porque la información, hermano, abunda en este momento. Es volvernos al que puede cambiar las circunstancias que tenemos al frente. Somos gente de fe y debemos de clamarle fervientemente en oración al Señor. Mire lo que dice, que Elías era hombre sujeto a pasiones. Quiere decir que, fíjese que Elías, las pasiones hablan de los sentimientos, de lo que hay dentro en nuestro ser. Cuando en este momento Santiago está hablándonos y está enseñándonos de que él oraba a pesar de que él era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Porque a veces cuando estamos meditando en las escrituras decimos, bueno, pero este es Elías, este es el profeta de fuego, este es el varón de Dios, este es el del que se menciona más de 25. No hay otro profeta que se mencione tanto en el Nuevo Testamento como es Elías. Y fíjese que encuentro que Elías era sujeto a pasiones, y eso me llamó mucho la atención porque me fui a investigar y me fui a estudiar esa palabra, precisamente pasiones. Y obviamente es una palabra que viene del griego, patos, que denota las emociones o sentimientos desordenados del ser humano. Fíjese, es emociones o sentimientos desordenados del ser humano. Y cuando se habla, se le menciona en Romanos en el capítulo 1, y usted sabe que ahí en ese capítulo el apóstol Pablo está enseñándonos acerca de los deseos carnales. Pero la misma raíz griega quiere decir sufrimientos, y se aplica también, fíjese, ese sufrimiento se aplica a la pasión de Cristo.
en Hechos en el capítulo 1, en el verso 3, se aplica también a la misma raíz, en esa misma palabra, a sufrimientos. Y entonces en Romanos en el capítulo 1 habla de pasiones desordenadas, y recordemos, solamente le voy a poner un ejemplo, Romanos 1, capítulo 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y ahí ya entendemos que está hablando de pasiones desordenadas. Pero cuando habla acerca de pasiones como sufrimiento, la encontramos en Primera de Pedro, en capítulo 3, verso 18. Y esta la encontré en PDT. Dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, sufrimientos y pasiones. Mire qué tremendo. Y entonces medito y me doy cuenta que Elías estaba en ambos, porque fíjese que Elías tenía los dos. Él sufría por el celo a la palabra del Señor, pero a la misma humanidad de él estaba sujeto a los sentimientos, como cuando tuvo temor y huyó porque estaba llevando un triunfo tremendo, había acabado con los profetas de Baal, y se le manda y se le amenaza de muerte, y él sale huyendo, y ahí muestra su humanidad, ahí muestra sus sentimientos. Y entonces estaba en esto y decía, Señor, qué tremendo, porque también el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso 25 al 27, habla acerca de Elías y habla de esta pasión y de estos sufrimientos que él tiene que pasar. En el verso 25 dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Y fíjese que esta de la que habla, de esa sequía, hermano, que produjo tanta desgracia en Israel, habla nuevamente de 3 años, 6 meses. Y usted se puede poner a analizar un poquito que si 3 o 4 meses de cuarentena lo ponen a uno un poco desesperado y con unos cortes de pelo extraños y con unas formas de comer, colores de pelo también extraños, y usted va a encontrar todo tipo de cosas tan extrañas que usted dice, esta cuarentena de verdad que está pegando fuerte, porque de verdad hay mucho tiempo de sobra, hay muchas tijeras mal puestas por la casa, yo no sé, yo creo que el servicio de correspondencia está mandando colores a diestra y a siniestra, y usted cuando viene a ver, usted encuentra unas cosas bien extrañas aún, ¿verdad? Y dice, bueno, 3 meses de cuarentena hace estragos, hermano. ¿Se puede imaginar lo que puede suceder en 3 años, 6 meses? Quedaríamos irreconocibles. Ya no conoce usted de 3 años, 6 meses, usted le cambia las formas a las personas, y usted deja de ver a alguien y de repente lo encuentra otra vez y ya no sabe si es de este planeta o es de otro, ¿verdad? Entonces la situación es que ese tiempo de 3 años, 6 meses pegó fuerte en Israel, una hambre tremenda, una sequía. Usted sabe, Israel, un pueblo tremendamente agrícola, y entonces estaba en ese momento, gobernaba Acab y estaba furioso con Elías, porque cargaba la culpa
sobre Elías en lugar de reconocer que el cinismo de decir es causa del profeta de Dios, en lugar de reconocer, no, es culpa del pueblo por habernos alejado de Dios, por haber hecho lo que nos dijeron que no hiciéramos y con alevosía y con ventaja hacer aquellas, levantarnos y todavía decir, no sé por qué está sucediendo eso. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Un descaro total, una ignorancia a la palabra del Señor, una apostasía, darle la espalda después de que Dios había bendecido tanto a esta nación. Encuentro tan tremendo porque Elías, sujeto a pasiones humanas igual que las nuestras, sin embargo oraba fervientemente. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando estamos en medio de un tiempo de crisis, en medio de ponernos firmes, pero firmes en la oración, fervientes en la oración, clamando al Señor y esperando de Él la respuesta por la cual nosotros venimos a clamar? Recuerda, hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no estamos viendo. No lo vemos, pero creemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia, que estamos en el tiempo de la gracia, que el Señor ha prometido volver por su iglesia. Debemos de estarnos preparando, debemos de estar anhelando y debemos decirle, Señor, aquí estamos listos para que cuando tú nos llames como iglesia, estamos, Señor, orando, clamando, sí, por la sanidad de las naciones, por la sanidad de la tierra, para que tengas misericordia de los que están enfermos, pero también estamos clamando para que no permitas que tu iglesia se enfríe, para que no nos olvidemos del primer amor, para que te busquemos, anhelemos fervientemente en oración, porque ¿qué nos va a mantener firmes en medio de la crisis? No van a ser los gobiernos. Por los gobiernos somos llamados nosotros a orar por ellos. Lo que nos va a mantener firmes en medio de la crisis es la fe en el Hijo de Dios, es la fe en Jesucristo. Es Él el que nos ha prometido que vuelve por su iglesia, y nosotros tenemos que estar, ¿sabe qué? Anhelando, diciéndole, Señor, aquí está un remanente, aquí está un remanente que está creyendo en tu palabra y que seguimos predicando tu palabra y que anhelamos tu venida. Pero ¿qué hace muchas veces el mundo? Se llena de las voces ajenas, hermano, que bombardean con información a través de tantas fuentes, y la fuente a la que nosotros debemos de correr es Cristo Jesús. Es necesario que nosotros entendamos que nosotros somos gente que tenemos que buscar y anhelar más del Señor cada día. Pero fíjese que Elías dice que aún en medio de todas esas adversidades fue enviado a ser alimentado por cuervos. Hermano, unas cosas extraordinarias, porque las estrategias de Dios no son iguales a las estrategias nuestras. Dios manifiesta su mano y su poder a través de las cosas pequeñitas. A veces nosotros estamos esperando respuestas, hermano, pero con fanfarrias, y el Señor usa lo pequeño para bendecirnos. Fíjese que multiplica el aceite de la viuda donde Dios lo mandó para que lo alimentaran. Sucedieron milagros extraordinarios. Aquella mujer que no tenía, aquella viuda que no tenía nada para alimentarse, dice que en lo poco que tenía él pide y dame a mí primero, recuerda, y aquella mujer va en obediencia, le da al profeta del Señor, y en esa casa empiezan a suceder milagros de la multiplicación. La harina nunca menguó, el aceite nunca escaseó, y en aquella casa se mantuvo la provisión. Dice que el hijo de la viuda muere y a causa de que otra vez Elías va, pero ¿cómo oraba Elías? Fervientemente, y aquel muchacho revive. ¿Por qué? Porque la oración que Elías estaba haciendo siempre fue una oración ferviente.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos orando fervientemente, estamos clamándole al Señor: abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, no permitas que yo me adormezca, porque yo le quiero decir que la tristeza extrema produce en nosotros una desesperanza. Cuando nos está solamente la mente está siendo llena de la información negativa, entonces eso va produciendo en nuestra vida una tristeza hasta que llega a producirse en una depresión, y en ese momento quedamos, ¿sabe qué? Inactivados. Y usted y yo dice que hemos recibido poder, y el poder que hemos recibido no es cualquier poder, no es poder humano, es poder del cielo. ¿Para qué? Es a través del Espíritu Santo que podemos nosotros clamar y orar fervientemente por lo que todavía no miramos, pero creemos que el Señor lo va a hacer por amor de sí mismo. Fíjese que encuentro algo tan hermoso, que Elías me muestra el Señor un tremendo ejemplo para nosotros, y es que en medio de la crisis hay que permanecer oyendo la palabra de Dios. Hay que afinar el oído. Hay que afinar el oído y decir: Señor, yo necesito oír tu palabra. Yo necesito, y yo lo exhorto a usted a que usted se mantenga firme haciendo su devocional. Si yo le preguntara en esta tarde, y usted estuviera aquí en medio de este hermoso templo en esta hora, y yo le preguntara a usted: ¿hizo su devocional? ¿Cuánto tiempo meditó en la palabra del Señor en este día? ¿Qué le dijo? Lo más importante en tu devocional, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo el Señor esta mañana? En tu tiempo de oración, de tiempo de meditación en su palabra, ¿qué te dijo el Señor? Pero a veces nos levantamos y lo primero que tomamos es el celular o el café o la televisión, y empezamos a escuchar toda sarta de situaciones, de noticias que, si bien son útiles para saber si voy a poner mi abrigo o si necesito salir sin, bueno, que aquí en el clima de Ohio hay que andar siempre 3 jackets en el carro, ¿verdad? Porque a uno le dicen que va a estar a 70 y de repente uno está congelándose, ¿verdad? Pero imagínese. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Yo lo reto a usted para que lo primero que hagamos es ir a la palabra de Dios, porque Elías en medio de la crisis se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente en primer libro de Reyes, capítulo 17. Y el verso 2: vino a Elías la palabra del Señor diciendo. ¿Qué es lo primero que encontramos ahí? Vino palabra del Señor. Dios hablando a Elías. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo habla a nuestra vida. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, nosotros no podemos negar que hay instrucciones que Dios nos da cada día. Pero en ese momento, fíjese, la instrucción de Dios a Elías es: muévete hacia tal lugar y ahí te voy a enviar comida. Y la comida, y los cuervos llegaban. Esos eran los que preparaban el alimento de Elías. Instrucciones de Dios, diga instrucciones de Dios, estrategias de Dios. ¿Qué necesitamos estar escuchando nosotros? Estrategias del cielo, estrategias de Dios. ¿Qué dice el Señor a su siervo? Yo creo que eso debería de ser la primera instrucción que nosotros deberíamos de hacer en la mañana. ¿Qué dice el Señor a su siervo? ¿Qué dice el Señor a su sierva? ¿Qué quiere, Señor, en este día? Aquí me postro delante de ti. Aquí vengo en obediencia. Aquí vengo a clamar. Y fíjese, en el capítulo mismo 17, pero el verso 8 dice así. Si usted baja un poquitito ahí su mirada: vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta. Fíjese, otra vez, ya del verso 2 al verso 8, vino palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo Elías? Afinando su oído para estar sintonizado con la dirección de Dios. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Encontramos que no lo manda a la casa de alguien que tiene una gran opulencia.
No lo manda a un lugar donde tienen un supermercado y que tienen, no, hay solamente harina, dice, y un poquito de aceite. Eso es todo lo que hay. Y lo lleva a una casa donde la mujer dice, y después de esto, nada. Pero así es Dios. Así, esas son las estrategias del Señor. Fíjese, en este momento podemos ver que hay muchos lugares que tienen escasez. Y habrán algunas casas de los que me están escuchando, algunos hogares de los que me están escuchando en este momento, podrán estar viendo con sus ojos naturales que hay escasez. Pero yo le vengo a decir que oiga la palabra del Señor en este día y que reciba la fe que viene por el oír la palabra de Dios y empiece a declarar las cosas que ahora todavía usted no está viendo, pero empiece a decir: en mi casa, en el nombre de Jesús, no va a escasear la harina y no va a faltar el aceite, y el cuidado de Dios va a estar sobre nosotros. Es necesario que aquella mujer que recibió a Elías no tenía nada, estaba teniendo una tremenda escasez, pero ella obedeció, y la obediencia es mejor que el sacrificio. Y el profeta estaba sintonizado, Elías estaba sintonizado, oyendo la dirección de Dios. Se ven milagros, se ve el milagro de la provisión, y después en el 18:1, capítulo 18 del primer libro de Reyes, sucedió después de muchos días. Mire cuántos días habían pasado, muchos días, hermano. No se desespere, no se desespere, pacientemente esperemos en Jehová. Dice: y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Mire qué poderoso, mire qué poderoso es esto, porque después de muchos días Elías no había escuchado otra dirección, pero ahora Dios mismo lo está mandando a que se presente delante de este rey perverso, alejado de Dios, pero le dice: ve y preséntate. Y hay mucho que podría explicarle acerca del peligro que esto significaba. Había peligro de muerte, hermano, de que a Elías no lo andaba buscando acá para platicar con él, lo andaba buscando para matarlo. Había peligro de que él saliera, pero el Señor le dijo: ve y muéstrate. Ve y hazlo. Y Elías sabe que no cuestiona, Elías obedece. Elías sale y se presenta y le dice: ahora va a llover. Y cuando viene la lluvia, entonces viene la producción. Y la palabra del Señor es la lluvia temprana que viene sobre nuestra vida. Si nosotros permitimos que la palabra del Señor y el rocío de Dios caiga sobre nuestra cabeza, entonces empezamos a ver milagros. Entonces empieza a producir el querer como el hacer en nuestro corazón. Entonces empieza a retroceder el miedo. Entonces empezamos a echar fuera de nuestro corazón la ansiedad. Entonces empiezan a producir milagros. Entonces dejamos de ver con los ojos naturales para empezar a ver con los ojos espirituales, y podemos abrir nuestro oído espiritual y estar conectados con la voz de lo que Dios nos está diciendo, y entonces podemos tener confianza, y entonces podemos caminar en fe, y ahí empiezan a producir, porque la fe produce, porque la fe actúa, porque la fe no se intimida, hermano. La fe nos hace caminar aun cuando ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento, hermano amado. Eso es tan necesario que nosotros entendamos que si oramos también Dios nos da la dirección. Si oramos también nos da la estrategia. Si oramos, el Señor se encarga de decirnos
cuándo es tiempo de marchar, qué es lo que vamos a hacer y cómo debemos de actuar. Y aunque haya escasez, el Señor siempre tiene los medios para traernos bendición a nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es permitirle, es abrir nuestro corazón, es ensanchar, ¿sabe qué? El sitio de nuestra tienda, no ser escasos, no olvidarnos del primer amor que tenemos con el Señor, sino que correr delante de Él y orar fervientemente y decirle: aquí vengo otra vez, aquí me vengo a presentar otra vez, Señor, por mi casa. Aquí vengo acordándome que eres el Dios de los milagros, que lo hiciste en el pasado, que lo estás haciendo hoy en el presente y que no te vas a olvidar de nuestro futuro, porque nosotros estamos en la poderosa mano de Dios. Pero es necesario que oremos fervientemente y actuemos, porque Dios quiere que nosotros oigamos atentamente el consejo de Él. Dios no lo ha puesto a usted para perderlo. Dios lo ha puesto a usted porque el amor grande del Señor se ha manifestado a través de Jesucristo, y por la gracia de Dios estamos aquí, y por su gracia todavía la iglesia está aquí. Y si la iglesia está aquí, hay esperanza para el mundo. El mundo es bendecido a causa que los redimidos todavía estamos en esta tierra, hermano. Va a llegar el momento en el que el Señor va a decir y va a levantar y va a sonar la trompeta y va a levantar la iglesia, y nosotros vamos a estar con Él. Pero mientras estemos aquí, hermano, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Si allá afuera hay temor, hermano, si allá afuera hay temor, lo que hay en el corazón del creyente no es temor, hermano. Yo no lo estoy llamando a usted que sea un imprudente. Yo no lo estoy llamando a que no siga las instrucciones que nos dan las autoridades. Claramente que vamos a usar, ¿sabe qué? Toda la prudencia de que nos están enseñando nuestras autoridades, pero no podemos estar llenos de temor. No podemos estar viviendo en una ansiedad, porque entonces ¿qué diferencia hay, hermano, entre el mundo y el redimido? ¿Y qué diferencia hay entonces entre el creyente y el que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Si están en el mismo ataque de nervios, es necesario que, fíjese que me gusta que el Señor lleva al profeta, a tremendo hombre de Dios, a que sea sustentado por lo más débil que podía haber en el tiempo del profeta Elías, por una viuda. Primera de Corintios capítulo 1 verso 25 al 29 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, y aquí es donde por lo menos a mí me aplica, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Primera de Corintios 1:25, le dije al 29. Porque lo débil del mundo, lo débil que era una viuda, ¿a quién sustentó? Al profeta de fuego, al profeta Elías. Lo sustentó y su casa fue bendecida. Pero aquello débil Dios lo usó para, fíjese, mire qué tremendo, para bendecir a un gran hombre de Dios. ¿Usted cree que en este momento Elías está mostrando su humanidad, hermano? Está pasando, fíjese, en medio de esa crisis, él está envuelto en ese problema que está Israel. Así están los redimidos ahora mismo.
Así estamos ahora mismo pasando y escuchando las mismas noticias, vemos las mismas situaciones que cuando vamos a los supermercados y vemos todo el sinfín de cosas que está llevando el mundo, pero con una óptica diferente. Nosotros lo vemos en la óptica y lo vemos en el valor de la fe. Creemos que en medio de toda esta crisis Dios está sacando de en medio de nuestro corazón, hermano, una ferviente oración, un clamor sincero al Señor, no solo por clamar por nuestras familias, ni solo por nuestra ciudad, ni solamente por nuestra nación, sino por las naciones. Entonces Dios ha hecho que extendamos, que los intercesores, que la iglesia esté levantándose para clamar por otros también. Pero yo quiero ver la parte, ¿sabe qué? Esas emociones humanas de las que nos habla Santiago que Elías tenía. Y eso lo encuentro en primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y verso 3. Y dice en esta versión, y él tuvo miedo. Miedo es una emoción. Y fíjese, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Ahí lo dejó, a su escudero, a su ayudante. Inmediatamente dice el verso 5 que se quedó dormido. Fíjese, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose debajo del enebro, se durmió. Y aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hermano amado, si esto no es humanidad, si esto no son sentimientos por los cuales Santiago dice: Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sí? ¿Se puede identificar usted en medio de la crisis con este tremendo sentimiento? Y se queda viendo su situación, anda haciendo la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios está siendo perseguido y de muerte. Y fíjese que dice que se queda dormido. Y después él en el verso 4 nos dice que antes de quedarse dormido está analizando con aquella tristeza y dice: es mejor morirse, porque ha salido en esta ocasión. Usted no oye que el Señor le haya dicho: Elías, ve y huye de Jezabel porque te va a matar. No vino palabra del Señor diciéndole que hiciera eso, pero él toma la iniciativa haciendo esto por el miedo, porque cuando el miedo llega a nuestro corazón y cuando está metido en todo nuestro ser, nos hace actuar locamente y nos hace inactivarnos. ¿Ha visto gente que, mire, le quiero enseñar tal cosa? No quieren ni siquiera salir de la casa y está bien, nosotros respetamos esa forma de actuar, pero es necesario que nos pongamos delante del Señor y digamos: Señor, ese es un cuidado que debo de tener, o es que mi alma ha caído en la desesperanza, porque este sentimiento inundó el corazón de Elías, y después de que ese sentimiento llegó, dice que no le quedaron deseos de vivir. Y usted y yo sabemos cuánta gente, por estar expuesta, porque están trabajando, hermanos, en medio de los hospitales, donde ahora mismo tenemos que levantarnos a orar por esos enfermeras, por esos doctores, por todo ese personal que está ahí al frente, hermano, viendo semejantes situaciones que se están dando. Es una razón más para que nosotros como iglesia nos levantemos y clamemos por ellos y reconozcamos que en esos momentos puede venir una desesperanza, pero ¿qué tenemos que hacer? Me gusta lo que la misma palabra de Dios nos da, la estrategia. La Biblia se explica a sí misma, hermano, y dice que, fíjese, acostándose debajo del enebro, dice que
Se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Es necesario que nos levantemos. Yo creo que en esta cuarentena la segunda parte la hemos hecho al pie de la letra. Hemos comido bastante porque estando en la casa, esa parte de la enseñanza, hermano, se ha practicado mucho. Invento de postres, invento de esto, invento de lo otro y hermoso, se celebra, está excelente, buenísimo, pero no solo hagamos la parte de comer, hay que levantarnos. Y cuando habla de levantarnos, es levantarnos en el sentido espiritual, no dejarnos caer en la desesperanza, sino que levantarnos a orar fervientemente para poder estar firmes en medio de la crisis. Es necesario que nosotros entendamos que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Habían sentimientos, encontramos el miedo en el corazón de él. No podemos negar que cuando usted va a cualquier lugar fuera de su casa, pueden venir esos sentimientos al corazón nuestro. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra del Señor. Decirle: señores, este sentimiento no puede estar todo el tiempo en mi corazón. Necesito salir porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer diligencias, porque tenemos que hacer. Pero decirle al Señor: necesito que me fortalezcas en este sentimiento, porque después de que viene ese sentimiento viene el desaliento y después, hermano, no quedan ganas de vivir. Y sabemos que el Señor no nos ha puesto a nosotros para ira, nos ha puesto, hermano, para que nosotros nos llenemos de gozo. ¿Sabe que hay una cosa bien poderosa? Cuando estoy meditando en la palabra del Señor, dice que el ángel le dijo: levántate, levántate. ¿Cuántas veces usted está escuchando el mensaje de la palabra del Señor y usted nos oye decirle a nosotros como predicadores: levántate, levántate, porque ¿sabe qué? No se ha terminado, se termina cuando el Señor toque la trompeta y la iglesia sea levantada. Entonces termina esta etapa, esta era de la iglesia. Pero mientras eso no suceda, quiere decir que el Señor quiere que nosotros nos levantemos y que nosotros sigamos marchando, porque todavía nos queda largo camino para andar. Todavía hay cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo. No podemos quedarnos sin aceite en la lámpara. El Señor viene pronto, y ¿cómo nos vamos a quedar nosotros sin aceite? Tenemos que buscar la unción del Señor. ¿Cómo? Anhelándole, sirviéndole, honrándole. Hermano, tenemos que levantarnos. Tenemos que decirle: Señor, pero yo estoy en tus manos. ¿Qué hacemos lo primero en la mañana? Vuelvo y hago hincapié en eso. Depende de lo que tú te estés llenando en tu casa primero. Eso es lo que vas a estar manifestando también en tu vida, en tu caminar. Si te llenas, hermano, de temor, entonces vas a quedar inactivado. Cuando Elías quiso quedarse dormido debajo del enebro y decir: ya no me quedan más fuerzas, el Señor nuevamente le trajo una palabra de exhortación y le dijo: levántate, Elías, porque tienes que comer. Todavía le quedaba misión por delante a Elías. Todavía a nosotros nos queda mucho que andar. Todavía nosotros, como hijos de Dios, tenemos que terminar la carrera con gozo. Tenemos que terminarlo firmes. Tenemos que hacer, ¿sabe qué? La obra que el Señor nos ha mandado hacer. No podemos quedarnos solamente, hermano, viéndonos las caras y diciendo: no, pues es que no podemos llenarnos de excusas. Y para cerrar, yo le quiero decir que cada crisis que se presenta delante de un creyente es una oportunidad que Dios nos está dando para crecer. Es una oportunidad. Cuando la crisis llegó a Israel en Egipto, se presentó una oportunidad de un gran milagro. Fueron 400 años o más de esclavitud, pero esa crisis produjo un gran milagro. Un milagro en el que salieron de Egipto de ser esclavos para convertirse en la nación que ahora nosotros conocemos. Cuando
cuando se presentaron crisis, hermano, cuando se presentó la crisis en la vida de Ruth, que estaban en Moab, se mueren, su marido se queda solo con la suegra, y gracias al Señor porque tenía una suegra que la levantó, y le dijo: ¿sabes qué? Volvamos a Belén, volvamos a la casa del pan. Qué hermoso es, hermano, cuando soltamos el miedo y cuando empezamos a decir: Señor, yo vuelvo a ti, vuelvo a tus caminos. Y fíjese que me gusta tanto cuando estaba meditando en la palabra del Señor con el profeta Elías, porque el domingo, si usted lleva la secuencia, hablamos de ordenar la casa. Usted recuerda que fue lo que el Señor nos dijo: ordena tu casa. Y he visto milagros hermosos suceder esta semana de gente que ha estado poniendo en orden su casa. Benditos aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica y empiezan. Y yo declaro en el nombre de Jesús que vienen tiempos en los cuales ellos van a ver el fruto de lo que ahora están sembrando, porque son gente que son sensibles y están haciendo lo que el Señor les dice. Pero hay algo bien hermoso que le dije al inicio, que cuando aparece Elías, entra en el capítulo 17, entra en un tiempo de apostasía, donde habían reedificado lo que el Señor les dijo que era maldición reedificar. Era un desorden completo lo que había en Israel, y a causa de eso vino toda la consecuencia de circunstancias que se la cargaban a Elías. ¿Era culpa de Elías? No, era culpa del actuar mismo del pueblo. Pero hay algo que a mí me tocó tanto cuando estaba leyendo esta porción de la escritura en primer libro de Reyes, que cuando estaba meditando en ella, en el capítulo, hermano, 18, verso 30. Venga conmigo, 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí, en figura de ¿qué? De autoridad de Dios. Y todo el pueblo se le acercó, y él ordenó el altar de Jehová que estaba arruinado. Él restauró el altar de Dios que estaba caído. En otra versión dice: él arregló. ¿Qué se arregla? Lo que está desordenado. O usted llega a su hogar y empieza a ordenar lo que ya está ordenado. ¿No es lo lógico que usted ordena lo que está desordenado? Gloria a Dios por pero miren, no me quiero meter en el ámbito doméstico. Le juro que no he visitado hogares, no es ese mi fin. Pero lo que le quiero decir es que Elías le dice al pueblo: acérquense a mí. Él, en figura de autoridad de Dios, le dice: acérquense. Y lo que hace Elías es que arregla, ordena el altar que estaba. ¿Y qué es el altar? Le dije que el altar es el punto de la comunicación entre Dios y su pueblo. Yo le digo esta noche ahí en su casa: ¿cómo está su altar? ¿Estás permitiendo que a través de los mensajes tu casa sea ordenada? Porque es la voluntad de Dios. La palabra no viene por antojo nuestro. Es Dios que está hablando directamente a tu corazón y que te está diciendo que vino restauración sobre Israel, vino bendición, vino la lluvia, vino un cambio, cambió de la sequedad, cambió de la escasez, cambió de todo el pleito y la doble decisión. Y Israel estaba en que si servía a los Baales o si se afirmaba sirviendo a Dios, estaban, ¿sabe qué? En dos canales. No puedes servir a Dios y al enemigo. Tienes que afirmarte. Ordena tu punto de comunión con Dios. Eso fue lo que Elías le dijo al pueblo: acérquense, ya suelta los argumentos y fortalezas que se han levantado en tu mente. Es que yo sin esto no puedo vivir. Sí puedes vivir, porque
si tu Señor es el Señor al que yo sirvo, no te va a dejar ni te va a abandonar. Si tu Señor es el Señor al que yo sirvo, no va a dejar que quede sin provisión tu casa. Ordena tu altar, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Quita el doble ánimo de tu corazón y afírmate en medio de la crisis. Porque unos confían en que sí, es que yo sin esto no, y hacen un ídolo del trabajo. Otros hacen un ídolo de las riquezas. Oh almas adúlteras, ¿no conocen que toda amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿O lo queremos ignorar? Que si hacemos un ídolo de la riqueza, esos ídolos, hermano, hace 3 meses de aquí se hablaba de una economía extraordinaria. Mire, amados, estas crisis son una gran enseñanza para que nosotros no nos enamoremos de la riqueza. Enamórate del Dios que produce las riquezas en tu vida. Él es el que nos da el poder de hacer las riquezas. Es Dios, enamórate de Dios. Ordena el altar de Dios. Porque si nosotros nos enamoramos de las economías caen. Y entre más se va, más vanagloria del hombre y hasta camina de otra forma, porque miren qué economía. Hermano, esas son cosas que pasan. La flor se marchita y la hierba ya no es, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si tú te enamoras de Dios y si te acercas a Él y si restauras y si ordenas, ordena tu altar. Yo no te estoy llamando a que pongas tu mirada en cómo lo lleva otro, es el tuyo. Es el tuyo. Ese altar es el que le dice el profeta Elías a Israel. Le está hablando alguien débil, sí, pero óigalo el pueblo de Dios en esta hora. Ordena, acércate a Dios y ordena, restaura el altar. Ten comunión con el Señor y te va a quitar toda ambigüedad que hay en tu vida, toda flaqueza. Vas a tener gozo en medio de la crisis. Te van a preguntar, pero usted no está viendo lo que, es que usted no sabe lo que está pasando, y tú le vas a decir, yo sé lo que está pasando, pero conozco a aquel que me da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Usted va a tener paz en medio de la crisis. Usted va a tener gozo en medio de la adversidad. Usted va a tener provisión en medio de la escasez. Usted lo van a tener en su trabajo y ahí eso Dios lo va a multiplicar, porque $1 en las manos de un creyente no es lo mismo que $1 en las manos de aquel que no ha puesto su confianza en el Señor. ¿Quieres ver al Dios de los milagros actuar? Empieza a darle a Él primero. Empieza a decirle, Señor, esto es lo único que tengo. Este es el único aceite que me queda. Esta es la única unción que me queda ahora a mí. Entonces acércate al Señor, porque Él es galardonador. Él le da. Si nosotros venimos y le decimos, Señor, esto es lo único que tengo, pero necesito que no dejes que mi lámpara se apague, porque yo necesito levantarme a orar, a interceder, a clamar. Necesito que me limpies y que me quites de mi corazón toda aquella fortaleza que se ha levantado en mi vida, de que estoy oyendo más al doctor. ¿Cómo se llama el doctor de moda ahora? ¿Nadie sabe cómo se llama el doctor de moda? El doctor que sale todos los días dando los informes. Con Fauci. Como medio italiano, ¿ah? ¿Sí? Fauci. Ya no, pero estaba de moda. Y algunos han hecho la doctrina del doctor Fauci. Yo no digo que, óigalo, pero sobre de él hay uno más grande, hermano. Sobre de él usted confíe en el Señor de todo tu corazón y siga instrucciones, pero que no te inhabiliten. Que tu altar, acércate a Dios, ordena tu altar. Si yo le pusiera un nombre a este mensaje, diría: la continuación,
ordena tu casa y ahora ordena tu altar. Así deberíamos de llamarnos. Orden. Despiértate. Despiértate, iglesia. Sí puedes vivir sin las cosas materiales. No puedes vivir sin el Dios Todopoderoso. Pueden subir, mis hermanos, de este coro hermoso de Héroes de la Fe. Y mientras ellos lo hacen, yo le pido que ahora mismo usted se levante. Está sentado ahora mismo ahí en su casa, con todo respeto le digo, levántate de esa silla, levántate de ese sofá, levántate, porque Dios quiere restaurar tu altar. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que quitar de tu corazón toda esa ansiedad. Y yo quiero orar porque yo siento que Dios pone en mi corazón que hay mucha depresión y que hay mucha ansiedad en esta hora. Y si usted tiene fe, extienda su mano ahí donde está en su casa, ahí en su hogar. Los milagros solo pueden venir del Dios Todopoderoso. Pero si usted y yo oramos con fe, fervientemente, anhelando que Dios desate milagros sobre tu vida, hoy puedes decirle: quita, Señor, de mí toda ansiedad, todo miedo y todo temor, y permíteme, Señor, levantarme a comer tu palabra, a llenar de aceite mi lámpara, pero que sobre todo a ordenar mi altar, Señor, acercarme a ti para ordenar el altar, Señor, que es mi comunión contigo. Te suplico que en esta hora obres en mi vida para que yo pueda levantarme a guerrear, a pelear espiritualmente por los míos y por mi casa. Yo quiero, Señor, marcar la diferencia, que mis hijos y mis hijas puedan ver que eres tú el que ha movido esta casa y el cual siempre ha sido la fuente de mi provisión. Levántanos, Señor, como iglesia. Levántanos para que podamos clamar por las naciones. Clamamos ahora mismo por paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon tu mano ahí en la frente, ahí donde estás. Esos pensamientos, dile: Señor, trae paz a mis pensamientos. Quiero tu palabra, quiero oír tu voz, quiero estar sintonizado con el Dios del cielo. Quiero desechar todo argumento que se ha levantado en contra de ti, Señor, en esta hora. Señor, ayúdame a declarar la palabra tuya en fe, que limpias los aires y sanas esta tierra, y permite que tu iglesia esté, Señor, ardiendo de amor por ti, que nos enamoremos de lo tuyo y que desechemos, Señor, toda rebeldía, que desechemos toda sordera espiritual y toda ceguedad espiritual. Ahora abre los ojos, Señor, abre los ojos de los ciegos ahora, Señor, y que empecemos a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús hablamos, Señor, a los huesos secos. Hablamos en esta hora a las naciones de la tierra y nos levantamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús a declarar, Señor, que hoy es el día de milagros sobre todo tu pueblo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y te adoramos diciéndote amén y amén. Cantamos así. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame
Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarse, por conectarte a los servicios virtuales. Sobre todo recuerda, Dios lo que quiere es que ordenes tu altar. Él quiere tu corazón. No te pierdas el servicio del día domingo a las 10 de la mañana. Sintonízate y pronto declara con fe: yo vuelvo a mi casa a servir al Dios Todopoderoso.